Ese fue el informe de César García y ahora sí voy a profundizar este tema. Otra voz, otra opinión importante. El ex vicepresidente del Ecuador, economista Alberto Dajic, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DNews. Muy buenos días desde Perú. Muy buenos días. ¿Cuál es su balance de esta evolución de la dolarización en el Ecuador, desde su punto de vista, los puntos fuertes y también los débiles? Y bueno, hemos escuchado incluso algunos testimonios, ¿no?, de ambulantes, de personas, de comerciantes que prefieren el dólar que volver a Sucre. Bueno, lo primero que quiero decir es que un sistema cambiario o una moneda no es lo que resuelve los problemas de un país. Panamá está dolarizado y tiene un crecimiento muy superior al del Ecuador. El Ecuador está dolarizado y está mejor que la Argentina, que no está dolarizado. Chile, que no está dolarizado, es el que obtuvo los mejores resultados en Latinoamérica en los últimos 40 años, al igual que el Uruguay, que tampoco está dolarizado. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que la dolarización no es una receta mágica. Pero lo que también hay que entender es que hay momentos en los cuales ya no existe espacio para tener una moneda propia. En octubre del año 98, 15 meses antes de que el país dolarizara, realicé una amplísima explicación en Diario El Universo del Ecuador, estando yo en el exilio, donde decía no hay espacio ya para una moneda propia. Como es, por ejemplo, el caso de la Argentina hoy, en mi opinión, donde no hay otra salida que dolarizar, porque la gente ya no va a creer en el Banco Central. El año 98 ya no había demanda de dinero en el Ecuador. La gente, cualquier cosa, se iba al dólar, como pasa hoy en la Argentina. Entonces, cuando ya es esa la situación, lo más sano, cuando la población ya no cree en su Banco Central, ya ha perdido confianza en la moneda, ya no queda otra que hacer lo que hizo el Ecuador y sencillamente adoptar una moneda como el dólar. Muy importante esa anotación. Entonces nos quedamos con esa frase que usted ha dicho. La dolarización no es la receta mágica o no es la receta del éxito. Depende también de las circunstancias particulares de cada país y también de indicadores económicos. Y a eso quiero entrar a tallar, vicepresidente. ¿Cuáles son estas condiciones? Y usted también ha nombrado a Argentina, que ahorita está en un dilema, incluso hay mucho debate, mucha polémica para ver si toma el camino de la dolarización. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones, esas herramientas, esos indicadores para ver si un país realmente se puede acoplar a esta dolarización? La primera condición para dolarizar es reconocer que no hay demanda de dinero, que la demanda de dinero no es estable. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no quiere tener en sus manos la moneda nacional, se deshace de ella. Bueno, si esa es la realidad, hay que darle a la gente algo de lo cual no se quiera deshacer. Y esa es la primera condición. Ahora, que usted me diga qué parámetros. Ese es el fundamental, una estampida cambiaria donde el tipo de cambio sube y sube y sube y ya el Banco Central no tiene cómo controlarlo. Porque en Colombia el Banco Central sí puede controlar el tipo de cambio, en el Perú también, en Chile igual. En la Argentina ya no puede, ya no hay reservas. Bolivia está en una situación similar de ya no tener reservas, cuando los modelos populistas de gasto público consumen las reservas. En el Ecuador ese modelo populista se dio. Sin embargo, no hubo la inflación y la disparada del tipo de cambio porque la dolarización lo impide. Pero esto no indica que la dolarización resuelva en el Ecuador problemas como los subsidios, que son una barbaridad, una mala legislación laboral, que es una barbaridad, una estructura de tasas de interés totalmente irracional, que también es una barbaridad. Es decir, la dolarización no resuelve los problemas estructurales. La dolarización resuelve un problema monetario, que es la caída
de la demanda de dinero, la no aceptación del dinero propio por parte de la ciudadanía y como consecuencia de ello, un tipo de cambio que se dispara y se dispara fuera de control que produce un caos generalizado. Eso resuelve, pero el desarrollo de un país, el progreso de un país no lo resuelve. Muy importante lo que usted dice, no resuelve los problemas estructurales. Y aquí es mi siguiente pregunta. ¿Por qué en algunos países sí funciona más que otros? Si podríamos hacer ese comparativo. Claro, cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, Ecuador y El Salvador. Ecuador y El Salvador, sería bueno compararlos con Panamá. También. Panamá tiene un crecimiento esplendoroso, El Salvador y el Ecuador no. La pregunta es, ¿cómo es la estructura de tasas de interés? ¿Cuál es la apertura de la cuenta de capitales? Es decir, la facilidad para que ingresen y salgan capitales. ¿Cómo está la legislación laboral? ¿Cómo está la parte fiscal? ¿Cómo está la parte fiscal? En el Ecuador la parte fiscal hoy por hoy es insostenible. No se puede seguir con los subsidios que tiene el Ecuador. No se puede seguir con la inflexibilidad de gasto público que muestra el Ecuador, el tamaño del sector público en relación al PIB. No se puede seguir con eso. No se puede seguir sin apoyar la minería y otros problemas estructurales. El fondo de jubilación del país está quebrado. Estas cosas impiden que el Ecuador se desarrolle en su potencial, esté o no dolarizado. Ahora bien, una crisis fiscal sin dolarización puede llevar a una situación como la de la Argentina. En el Ecuador lleva a una recesión, pero sí se da, pero no lleva a la explosión cambiaria. Ahora, importante preguntarle y aprovechar también la oportunidad que tengo de hablar con usted. Me imagino que amigos latinoamericanos e incluso de Argentina nos están viendo en estos momentos. ¿Cuál sería su consejo en medio también de este debate, de esta polémica de plantear una dolarización en la Argentina? ¿Cómo usted ve la perspectiva conociendo también la realidad argentina? Alberto. Yo no veo en la Argentina otro camino en estos momentos. Usted es muy joven. La Argentina ha tenido episodios hiperinflacionarios en muchas ocasiones. En los años 70, en los años 80, hubo el episodio que llevó a la caja de convertibilidad. Hoy, es decir, en la Argentina, la economía estornuda y la gente se refugia en el dólar. ¿Qué quiere decir? Que la gente no tiene confianza en su Banco Central. No tiene confianza en la capacidad institucional del Banco Central de resolver el problema monetario, que se genera fundamentalmente por el problema fiscal. La Argentina es también un país con una inmensa cantidad de subsidios, como lo es el Ecuador. En esas circunstancias, yo no veo otro camino para la Argentina en estos momentos que no sea el de dolarizar, ya no ir a una caja de conversión, dolarizar. Porque de una caja de conversión uno se puede salir con facilidad, de una dolarización no se puede salir con facilidad. Es muy rígido el sistema y eso daría la confianza a la ciudadanía. Obviamente, esto no le resuelve los problemas a la Argentina, pero le resuelve el de esta permanente angustia de la elevación del tipo de cambio atado a un proceso inflacionario descontrolado, que lo ha tenido en muchas ocasiones. No es la primera vez. Y por ello la gente ya pierde la confianza en su autoridad monetaria. Eso en Chile no pasa. Usted ve, por ejemplo, que la inflación en países como México, Colombia, el Perú, Chile, no está atada al tipo de cambio, porque en esos países la gente se ha convencido de que el Banco Central es independiente y de que el Banco Central sabe manejar técnicamente las cosas. En Colombia, el peso se ha depreciado en 100%, como decía en la entrevista un gran amigo Pablo Lucio Paredes, pero la inflación no ha sido 100% en Colombia ni de lejos. Y ese es un dato muy interesante que
hemos abordado también precisamente en este informe. Alberto, lo que usted dice es muy cierto y si podríamos resumirlo y también materializarlo ante el auditorio. Si bien en Argentina hay hasta 17 tipos de cambio, y eso también lo hemos analizado aquí con economistas de Argentina, lo cierto es que ya hay una convivencia. Entonces, si lo podríamos traducir en un ejemplo tan práctico, si una convivencia perenne, permanente, pues en definitiva podría haber un casamiento, ¿no? O ya una especie de unión con el dólar, como también lo ven otros economistas. Yo le agradezco mucho por su participación aquí en DNews. Ha sido Alberto Dajic, ex vicepresidente del Ecuador, también economista, que nos ha dado su punto de vista luego de ver este informe de nuestro compañero César García. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a usted.